Hola, buenos días. Somos Marta, Víctor, Jesús y yo, Isabel, y vamos a realizar nuestra presentación sobre el Partido Demócrata. Comenzamos por su historia. El Partido Demócrata Republicano fue fundado por Thomas Jefferson en 1792 como una agrupación para luchar por la Carta de Derechos. En 1824 el partido entra en crisis tras los mandatos de Madison y Monroe, y cuando Jackson pierde las elecciones a pesar de ser el más votado, comienza a fundar filiales de un nuevo partido que en 1834 se denominará Partido Demócrata. Los presidentes demócratas gobernaron Estados Unidos la mayor parte del periodo entre 1837 y 1861, cuando empieza la Guerra Civil, pero como consecuencia de la guerra se inicia un periodo de apogeo para el Partido Republicano. Gracias a la división del voto republicano, Wilson vence en las elecciones. Este lideró el país durante la Primera Guerra Mundial y cuenta con logros como el establecimiento de la Sociedad de Naciones, la creación de la Reserva Federal y la aprobación de la primera ley contra el trabajo infantil y el voto de las mujeres. Posteriormente, Roosevelt es elegido por su New Deal, que logró sacar a América fuera de la Gran Depresión y combatió el desempleo con programas de obras públicas. Su principal contribución fue comenzar la consolidación del estado de bienestar. Además, fundó la Seguridad Social y fue el responsable de la creación del salario mínimo. Con la elección de Truman, los demócratas comienzan una época que se centra en la lucha por los derechos civiles. Truman supervisó la reconstrucción de Europa al establecer el Plan Marshall y el Tratado de Organizaciones del Atlántico Norte. Además, influye en la obra de Kennedy, que lucha por los derechos afroamericanos, y en la de Johnson, que crea programas para reducir la brecha social y consigue la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965. Cabe destacar otros presidentes demócratas como Bill Clinton, que centra su campaña en la recuperación económica de Estados Unidos, y Barack Obama, conocido por conseguir el consenso en decisiones como el matrimonio homosexual, el aborto y el impulso de una reforma inmigratoria. A continuación, estudiaremos los estatutos del Partido Demócrata, que como tales no tienen gran poder, ya que son los candidatos los que llevan la voz cantante. Sin embargo, identificamos diferentes niveles de organización. El nivel más básico es la circunscripción o precinto, con una media de 450 votantes registrados. Varios comités de precinto conforman un distrito legislativo, el segundo nivel, que ayuda en las campañas para la Cámara de Representantes y el Senado. Los condados, en tercer lugar, reúnen a un mayor número de circunscripciones y ayudan en las campañas estatales y federales. Cada estado tiene también un comité estatal que dirige las campañas y recaudación de fondos para las legislaturas estatales. Por último, el Comité Nacional Demócrata es el máximo responsable del gobierno del partido. Presidido actualmente por Jamie Harrison, está compuesto por los presidentes y vicepresidentes de cada comité estatal y por otros más de 200 miembros elegidos en los 57 territorios. El Comité Nacional Demócrata posee la responsabilidad general del partido entre convenciones nacionales, las cuales convoca y supervisa el mismo comité, y en las que se eligen a sus miembros hasta la próxima convención. Fue fundado en la Convención de 1848, hace 171 años, y un comité ejecutivo es el responsable de garantizar que todo funcione correctamente. Entre otros órganos del partido, destacamos el Comité de Campaña Senatorial Demócrata, que elige demócratas para el Senado estadounidense y dirige sus campañas oficiales, o su equivalente en la Cámara de Representantes, el Comité de Campaña del Congreso Demócrata. En cuanto a la selección de candidatos, las campañas internas del Partido Demócrata son semiabiertas a todos los votantes, sin ser necesaria afiliación política. Los ciudadanos participan en elecciones primarias o en caucuses, eligiendo a delegados que apoyan a un determinado candidato presidencial. Los caucuses consisten en la reunión de los votantes en un edificio público, para dividirse en grupos en función al candidato al que apoyen. Los grupos que no alcancen un 15% de los asistentes se redistribuyen y a continuación se asignan delegados matemáticamente. Finalmente, en la Convención Nacional Demócrata, la nominación presidencial la gana el candidato que consiga una mayoría de los delegados comprometidos, es decir, de los seleccionados en las primarias por los ciudadanos. Si ninguno lo consigue, se hace una segunda ronda, en la que también votan los superdelegados, líderes del partido y funcionarios con total elección de voto. Buenas, soy Jesús Ruiz y voy a hablar acerca de la ideología y los programas electorales del Partido Demócrata en los últimos tiempos. Antes que nada, debemos saber que a grandes rasgos el Partido Demócrata representa el liberalismo y el progresismo dentro de los Estados Unidos. Son partidarios de lo que podríamos llamar una cara amable del capitalismo, pues defienden el libre mercado pero aspiran a construir un estado del bienestar que permita asegurar ciertos servicios básicos a los más desfavorecidos. Dentro del mismo partido podemos encontrar diferentes filosofías.
Por una parte, Biden representaría una versión moderada, más cercana al establishment. Por otra parte, Bernie Sanders es considerado líder del ala socialdemócrata y anti-establishment, identificada fuertemente con ideas progresistas y de justicia social, abiertamente de izquierdas. De cara a las primarias de 2020, los demócratas siguieron sin coincidir en un proyecto común. A nivel de propuestas, es el ala izquierda quien mantiene la iniciativa, apostando por la sanidad pública universal y la universidad pública gratuita como proyectos estrella, además de un programa de estímulo económico centrado en infraestructuras y energías renovables. El sector tradicional del partido obstaculiza estas iniciativas y se encontraría más cómodo con una figura moderada. En lo que a políticas públicas respecta, Biden ha respaldado varios grandes proyectos, entre ellos algunos educativos, como son la condonación de la deuda de préstamos estudiantiles o el acceso preescolar universal. Estos se pagarían con el dinero recuperado con la retirada de los recortes de Trump. Socialmente, el Partido Demócrata se ha pronunciado a favor de temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto, pudiéndose afirmar así que mantiene una postura progresista. El programa económico de Biden consiste en subir los impuestos a las grandes compañías, a los salarios más altos y aumentar el impuesto de sucesiones. También quiere apostar por el cambio productivo hacia las infraestructuras tecnológicas y de renovables, invirtiendo 1,7 billones de dólares en investigación de energías limpias. Su medida más ambiciosa, sin embargo, es aumentar el salario mínimo a $15 la hora desde los actuales 7,25. Además, asegura un paquete de estímulos inmediato de unos 2 billones de dólares. La política exterior de Biden promete reparar las relaciones con los tradicionales aliados del país que Trump socavó, en particular con la OTAN. Afirma que se centrará primero en los problemas internos y que no firmará nuevos acuerdos hasta que haya inversiones en el país. Asimismo, ha propuesto formar una coalición internacional con otras democracias de la que dice que China no puede permitirse ignorar. Los demócratas también pretenden deshacer inmediatamente las políticas de inmigración de la era Trump, revirtiendo las políticas que separan a los padres de sus hijos en las fronteras, quitando los límites a las solicitudes de asilo y poniendo fin a las prohibiciones de viajes a varios países de mayoría musulmana, entre otras medidas. Por último, con respecto al cambio climático, Biden prometió volver a sumar a Estados Unidos al Acuerdo de París, del cual se retiró con Trump. Se ha comprometido a alcanzar una economía de energía limpia al 100% para 2050 y ha descrito el cambio climático como el desafío que definirá el futuro del país. A continuación hablaremos de las familias y grupos de poder interno. El tamaño de los dos principales partidos estadounidenses es tal que incluyen varias corrientes de pensamiento dentro de ellos. En el Partido Demócrata vamos a diferenciar tres grupos. El ala progresista del partido se asienta sobre el liberalismo moderado estadounidense. Son los más estatistas en materia económica y critican la influencia de las corporaciones sobre la política estadounidense. Recela del establishment demócrata y se preocupa en gran medida por los conflictos raciales y de identidad. El grupo de los moderados es un punto intermedio entre las políticas progresistas y conservadoras. Pese a que también muestran un enfoque liberal en sus políticas económicas y de identidad, cuida la apariencia de sus candidatos para que resulten atractivos para audiencias más conservadoras. Dentro de los moderados se encuentran también los nuevos demócratas, que combinan medidas sociales liberales con otras fiscales más moderadas. El ala conservadora del partido es escéptica en cuanto al enfoque económico y cultural liberal de los grupos anteriores. Sus miembros proceden generalmente del sur, por lo que a pesar de ser uno de los grupos más pequeños dentro del partido, es necesario para ganar los asientos de los estados sureños. Están dispuestos a comprometerse con los republicanos en algunas votaciones. Continuaremos con el volumen, la evolución y las características de la militancia. La militancia se lleva a cabo a través del registro como votante, proceso que generalmente no conlleva costes y permite votar en las primarias del partido. Los votantes afiliados al Partido Demócrata han compuesto alrededor del 33% del total de votantes registrados desde hace más de 2 décadas. De este mismo total, el 39% de los militantes demócratas son mujeres y el 26% hombres. Esta brecha de género ha aumentado en 5 puntos desde 2014. La media edad del afiliado al partido ha pasado de 45 a 49 años. Los militantes caucásicos siguen siendo predominantes, pero han bajado en un 20% desde 1996. El nivel de educación ha aumentado y se ha reducido a un 28% los afiliados sin formación universitaria. El 38% de la militancia demócrata no se identifica con ninguna religión, cifra que se ha doblado desde 2008. Finalizamos con resultados electorales, presencia institucional y perfil de los votantes. Tras 4 años fuera de la Casa Blanca por la derrota electoral de Hillary Clinton, Joe Biden venció las elecciones de 2020 con el 51% de los votos. De los 100 asientos que componen el Senado, el Partido Demócrata cuenta con 48. Aún así, el voto de Kamala Harris como vicepresidenta funciona como desempate, dándoles la mayoría. En la Cámara de Representantes tienen igualmente una mayoría demócrata con 222 miembros frente a 213 republicanos. A nivel estatal cuentan con 23 gobernadores demócratas. El votante del Partido Demócrata cuenta generalmente con estudios universitarios. Atrae también a la mayor parte de los jóvenes, así como a las mujeres, la comunidad LGTB y minorías étnicas como los afroamericanos, hispanoamericanos y latinos, asiáticos y nativoamericanos.
En cuanto a religiones, los cristianos han sido tradicionalmente un pilar del partido, pero últimamente están dividiéndose. Gran parte de la población laica se identifica como demócrata, y ocurre lo mismo con judíos y musulmanes. Y bueno, esto es todo. Esperamos que hayáis aprendido mucho y muchísimas gracias por vuestra atención.